Bueno, lo adelantamos, estamos aquí con el senador Cabanchik, con Marcelo Ramal del Partido Obrero y con el doctor Horacio González, de abogado de la CTA. Bueno, senador, sí, en pocos minutos se devela la incógnita. ¿Usted qué cree que puede llegar a pasar con el tratamiento de este proyecto tan importante como dijimos en la introducción? Creo y espero que tengamos sesión. Me parece que todas las condiciones están dadas. Hay diversos proyectos. Había un dictamen de mayoría en el Senado. Hay proyectos en minoría presentados por distintos senadores que difieren de la media sanción de diputados. Y está obviamente para ser tratado en primer lugar la media sanción de diputados. Si uno toma toda esa variedad, todos coinciden en algo, que es la recomposición de todo el sistema previsional, es decir, el aumento de jubilaciones y pensiones. Lo que puede estar en disputa es el esquema de financiamiento de eso, si alcanza con el esquema actual o hay que reforzarlo, cambiarlo en algún aspecto. Si debe recomponerse toda la escala o solamente la mínima, puede haber variaciones en artículos en particular, pero en la discusión en general creo que tendríamos que esperar que en un rato, o quizá en la madrugada del día de mañana, tengamos ley. Ahora, el oficialismo dice, bueno, lo dijo la presidenta, si pagamos el 82%, la Argentina va a la cesación de pagos, al famoso default. Y después, bueno, distintos senadores del oficialismo dicen que el 82% no se puede pagar, inclusive si se llegaran a votar partidas especiales de financiamiento. ¿Ustedes cómo contestarían a ese argumento? Lo primero que digo es que me hace acordar una vieja anécdota en donde una vez el Congreso de Estados Unidos quiso poner por ley un límite a las decimales del número pi. Es decir, que la política quiere dominar la matemática, ¿no? Aunque sea por decreto o por ley. En este caso pasa algo similar, es decir, la matemática es una. Yo no entiendo cómo puede decir el oficialismo que no alcanza el dinero o que no alcanzaría con ninguna reingeniería. Y al mismo tiempo creo que compartimos con el pueblo en su conjunto, con la mayoría del pueblo, la justicia de esta recomposición. Si el 70 o más del 70% de la masa de jubilaciones y pensiones está en alrededor de 1.000 pesos y estaría yendo a 1.400, cerca a 1.500 pesos en enero, que es además, si el sueldo mínimo vital y móvil es 1.800 pesos en estos momentos. 1.740. 1.740. ¿Cuánto tiene que ganar un jubilado? O sea, es simple el tema. O sea, nadie puede discutir la justicia de eso. ¿Qué se discute? La oportunidad. ¿Cuándo va a ser la oportunidad? Ha habido crecimiento sostenido a tasa china durante años. El gobierno nos dice, y podemos acompañar, que ha habido inclusión social, que ha habido ciertas áreas de desarrollo. ¿Por qué no hay dinero? ¿Cómo es que no hay dinero? Me parece que eso es una falacia para no poner el dinero ahí, sino seguir poniéndolo en otra parte. ¿Cómo lo ven desde el Partido Obrero este mismo tema? Bueno, la primera cuestión en relación al financiamiento, lo que a uno le llama la atención es que en este país el presupuesto público está financiando subsidios a grupos empresarios, operaciones de deuda pública, en fin, todas cuestiones que nunca despiertan ningún debate sobre el financiamiento. Y parece que el fervor fiscalista al gobierno se le despertó a la hora de discutir el 82% móvil a los jubilados. Refleja una orientación social que indudablemente es contraria a lo que significa reconocer al jubilado un haber que en el fondo debería representar ni más ni menos que un salario diferido, es decir, la equivalencia o algo muy cercano a lo que percibió, ¿no es cierto?, en los años finales de su vida laboral. Este proyecto está lejos de alcanzar ese objetivo, pero de todas maneras constituye un progreso importante en los términos que vos lo señalaste en la introducción del programa. Los celos oficiales tienen que ver con otra cosa, no es con un espíritu de contener la caja o de guardar el dinero. Ese mismo dinero del ANSES, Ismael, hoy está siendo destinado para las operaciones de deuda pública. El gobierno se jacta del desendeudamiento. Fue al exterior y dijo, nosotros cada día le debemos menos a los bancos, a los bonistas. Pero la contraparte de ese desendeudamiento es el endeudamiento cada día mayor con el ANSES por un lado y con el Banco Central por el otro. Hoy el 60% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES está colocado en títulos de la deuda pública. Títulos
que se ajustan y que tienen rendimientos menores a los que ofrece el sistema financiero, títulos que están en pesos y que por lo tanto podrían ser brutalmente desvalorizados en el caso de una devaluación. El gobierno se jacta de que estamos lejos de un default con los bancos extranjeros, pero está sometiendo al ANSES a un default lento y silencioso. Esto me parece que es lo que tenemos que tener en cuenta. Doctor González. Bueno, nosotros lo vemos como muy positivo, un avance. El proyecto. El proyecto. Creemos que es muy importante que se sancione como ley y que en definitiva se transforme en ley, que no sea vetada. Por varias cuestiones. Una en particular, el respeto del Estado de Derecho en la Argentina, el cumplimiento de las sentencias judiciales, que nos parece un tema fundamental. O sea, desde hace años esto se viene incumpliendo. Usted señalaba en la introducción la cantidad de juicios que hay. Esto enmarca de alguna manera que se está saturando tribunales de juicios, se está de alguna manera colocando en una situación de indefensión a la mayoría de los beneficiarios que están reclamando. Si esta ley se sanciona, esto va a ser superado. En definitiva, simplemente con una presentación administrativa, cada beneficiario que esté en la situación de los fallos de la Corte va a poder obtener la recomposición de su haber. El segundo punto importante es la elevación del mínimo, que está muy bajo, está en una línea debajo de la línea de la pobreza, de mi punto de vista, y su elevación a un 82% del salario mínimo vital y móvil nos parece, digamos, trascendente, porque además coloca en discusión un tema clave, que es la relación de la jubilación con los salarios, que eso estaba absolutamente destruido con la reforma de los 90. Creemos que además esto es un punto de partida para poner en debate la necesidad de una reforma previsional integral en la Argentina, o sea, discutir cuál es el futuro previsional, dar certidumbre a los trabajadores y jubilados que están aportando, acabar con la fragmentación que hoy tiene el sistema jubilatorio. Estamos viendo a través de los medios que algunos sectores de trabajadores están tratando de superar la situación actual de ahogo que tienen los beneficios jubilatorios a través de cajas complementarias. Yo creo que esa no es la solución. La solución es tener un sistema jubilatorio que integre a todos los trabajadores del país, que se coordinen los sistemas nacionales y provinciales de tal manera que todos tengan derecho a una jubilación vinculada al salario y no que tengamos jubilados que cobran de múltiples maneras. Algunos que cobran el 82%, el 85%, el 30%, el 40%. Nos parece que eso es absolutamente injusto y creo que es tarea del Congreso abocarse a este debate tan importante como es poner en línea con la Constitución Nacional el sistema jubilatorio, ponerlo en línea con los fallos de la Corte y, en definitiva, también poner los recursos necesarios para afrontar una política que dé certidumbre y tranquilidad a los jubilados y a los trabajadores que están aportando. Senador, vamos a suponer que se sanciona la ley, el Poder Ejecutivo la promulga, no la promulga, sino que la veta. ¿Cómo sigue la película? Porque ya el jefe de gabinete adelantó. Vótenla, nosotros la vetamos. Bueno, yo entiendo Hay que sería, aquí, desde el punto de vista legal, habría que insistir con 2/3. Con 2/3. Y eso no se alcanza. No, ¿Y eso entonces? no se va a alcanzar y bueno, lamentablemente... ¿Usted cree que el Poder Ejecutivo va a estar dispuesto a vetarla? Y me cuesta creer que no lo haga, pero de todas maneras... Esto, Ahora, ¿usted por qué cree que lo haría? Pienso que no es una iniciativa del Ejecutivo. Eso, aunque parezca infantil, es infantil, digamos, pero este gobierno... ¿Sabe por qué algunos dicen, mire, eso, algunos hacen este razonamiento, dicen, miren, si el gobierno tuviese los fondos para pagarlo, daría el 82% y eso le daría un rédito electoral. Si no lo hace, es porque es un gobierno responsable. Sí. No digo que yo lo digo, digo el sí, argumento sí, oficial. Sí, es un gobierno responsable y no hace demagogia como lo hace la oposición. No, bueno, ya está a la vista que los números dicen otra cosa. El gobierno elige gastar de otra manera. Elige confundir Banco Central, Tesoro y ANSES, por ejemplo, cuando le conviene. El ANSES le transfiere al Tesoro Nacional y no hay problema, no se discute eso. Pero ahora que se trata de poner los fondos donde debe ser puesto, entonces se niega. O sea, me parece que hay la decisión de un esquema político determinado. Control de la caja, manejo discrecional de los fondos y además tener siempre la iniciativa política porque no se tolera compartir una decisión de la cual no sea origen el Poder Ejecutivo Nacional. Creo que ese es el combo que está detrás de esta amenaza de veto. Va a ser un costo muy grande para la presidenta y para su gobierno. O sea, va a estar vetando en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo argentino, representada en el Congreso Nacional, que ahora está sancionando una ley
con los intereses o en favor de los intereses de la gente y las necesidades de la gente y la justicia, digo, sobre todo, ¿no? Muchas veces nos ponen a discutir reforma política, interna abierta sí o no, cosas que solo parecen interesarte al sistema político. Ahora que estamos discutiendo y habiendo puesto en la agenda algo trascendente, el gobierno se pone de la vereda de enfrente. Entonces me parece que va destino al veto por sí mismo, excepto que un rayo de luz ilumine finalmente, que se haga el milagro y que se sostenga otra cosa y se cambie. Si estamos por discutir el presupuesto, enmarquemos esta discusión en el presupuesto nacional. Entonces, veamos los números reales, no subestimemos más los ingresos y veamos si no hay plata realmente ya en el presupuesto.